para romper el hielo. Cuida tus herramientas y ellas te cuidarán a ti. ¿Vale? En este capítulo vamos a ver cómo hacer tablas más grandes, que es una necesidad imperante. Entonces, en nuestro caso, para el mueble, lo que vamos a hacer es unir estas dos tablas más estrechas para conseguir una más grande, que es la que va dentro de esa puerta del armario que hemos hecho. Decir, ante todo, que esta técnica, que es aparentemente muy sencilla y muy directa, tiene de base una teoría enorme. Entonces he decidido no hacer un vídeo soltando un discurso aburrido con toda esa teoría que trata sobre la naturaleza de la madera, sobre su estructura, sobre su comportamiento. Eso es lo primero que debemos conocer para aplicar esta técnica, y toda esa información la voy a poner en el blog para los que les gusta más leer. Bien, lo primero que debemos hacer es emparejar las tablas como queremos que queden mejor. Entonces, lo más importante realmente es la estética, pero claro, hasta cierto punto que esa estética no entre en conflicto con la mecánica de la madera. Entonces, estas dos tablas, ¿vale?, las he sacado de un tablón más grande y más grueso. Y entonces he sacado pues tablas finas que no hace falta que sean más gruesas para un panel de relleno, que bueno, en otros casos no es exactamente esto, no es correcto, pero bueno, lo que asemeja a un cuarterón de toda la vida. La teoría, la base de esta técnica, el por qué van ordenadas de determinada manera las piezas, ¿vale? Aparte de la estética, no es simplemente, bueno, como así queda bonito o así queda como me gusta, pues lo encolo así y ya luego en el futuro, si sale un churro, pues que pase lo que pase. No, hay que entender bien la naturaleza de la madera. Vale, este es nuestro ejemplo, pero también voy a explicar tres situaciones en las que
se da esta técnica? Una es con, o sea, esta técnica, no lo he dicho, pero lo que vamos a hacer es unir cantos, o sea, encolar cantos. O sea, tú para conseguir una tabla más ancha, pues lo que haces obviamente es encolar cantos, ¿vale? Entonces hay tres situaciones. Una en la que los cantos son de un tamaño pues normal, ¿vale? Regular. Y ese tamaño, cuando los dos cantos se juntan, ¿vale? Si los ponemos así emparejados, pues esta anchura de los dos cantos es inferior a la anchura del filo de nuestra cuchilla, del cepillo que tengamos, que queramos usar. Bueno, eso ya lógicamente lo adaptamos, buscamos el cepillo que case con esa anchura, ¿vale? Esos serían unos cantos normales, regulares. La situación para hacer tablas más anchas, por ejemplo, si quisiéramos unir estas dos tablitas, pues bueno, esto se puede encolar así, ¿vale? Lo que serían chapas, básicamente, bueno, pues también se pueden unir para hacer más ancho. Pues esta segunda situación sería cuando los cantos, el grosor de las piezas es extremadamente fino y un cepillo regular, pues al ponerlo aquí se va a tambalear, va a ser muy difícil mantener el equilibrio, ¿vale? Esta sería la segunda situación o una de las tres. Y la tercera situación sería cuando vamos a unir cantos, ¿vale? Muy gruesos, muy anchos. Imaginemos que estos son igual unas tablas, pero que los cantos son así de gruesos, ¿vale? Entonces vamos a unir estos dos cantos, los queremos encolar así, unir así, y claro, estos dos cantos, si los ponemos así y los queremos cepillar, pues obviamente el cepillo, la cuchilla, no cubre, no corta de una pasada toda esta anchura, ¿vale? A no ser que tuviéramos un Ogana de 120, 150, 300 milímetros, bueno, ya sabemos, un cepillo de esos que se utilizan más para exhibición y para construcción de casas, pero bueno, yo no tengo porque, entre otras cosas, no lo iba a utilizar tanto y cuesta una barbaridad. Pero bueno, que se puede hacer. Entonces, esas son las tres situaciones. Bien, lo primero también decir que este trabajo se llama unión a tope, ¿vale? La unión del encolado de cantos, pues lo llamamos unión a tope. ¿Cuál es la característica de esta técnica aplicada en el estudio Hayabusa? Pues que no vamos a utilizar ni galletas, ni tarugos, ni clavijas, ni falsas almas, ni lengüetas, ni machembrado, ni las tonterías estas de lamelo para muebles de baja calidad. Bueno, pues todos esos elementos ajenos a la madera maciza y original, pues no lo vamos a usar. La técnica consiste en un cepillado de muy alta precisión y lo único que va a hacer es unir madera con madera, limpiamente, así. Aquí no vamos a poner absolutamente nada, nada más que la cola, obviamente. Esa es la idea de conseguir eso. Bueno, decir que cuando vamos a hacer este trabajo de encolar tablas, lo ideal, como consejo, es antes de empezar el mueble, tú ya tienes tu idea de lo que vas a hacer, tú tienes tus planos o dibujos, ¿vale? Mínimamente.
y entonces vas a preparar unas piezas. Bueno, pues la idea es que estas tablas que vamos a encolar fuera lo primero que nos preocupáramos de preparar, de sacar, ¿vale? Entonces las dimensionaremos con un margen, es decir, si tenemos que cerrarlas, pues las cerramos, las cortamos en longitud y en anchura con un margen prudente, no a la dimensión final, no para nada. Entonces las dejamos cepilladas igual con un margen, pues yo diría de entre 1 y 2 milímetros, dependiendo pues siempre de la madera que utilicemos, si es más nerviosa, de la atmósfera en la que esté el taller, bueno, que si se va a retorcer mucho o poco esa madera, pues dejamos más o menos margen. ¿Vale? Las preparamos y las dejamos ahí que se aclimaten. Y cuando vayamos a hacer ahora el trabajo, pues podemos darle un pequeño cepillado superficial a las caras, si hubiéramos dejado mucho grosor para lo que queremos, y nada más. Y porque después del encolado, pues esto va a haber que cepillarlo, va a haber que darle un cepillado de acabado y de nivelado, porque nosotros vamos a intentar que quede lo más recto posible, como es lógico, pero siempre existe pues eso, que haya una pequeña ondulación, entonces siempre hay que darle un cepillado de limpieza. Por ello tenemos que dejar un poquito de masa de margen, pero que la idea es preparar estas tablas con tiempo para que se aclimaten, porque si no, si las encolamos directamente de cerrarlas, de cepillarlas y todo, pues va a sufrir mayor tensión y es fácil que se deformen más una vez incorporado al mueble. Es un pequeño consejo, nada más. Vale. Bien, vamos a empezar haciendo la técnica real, del trabajo real, y luego aplicada a nuestro trabajo, y luego voy a explicar, sin hacerlo, solo explicándolo, porque no nos hace falta, cómo se haría lo mismo, pero en estas otras dos situaciones, con cantos muy estrechos y con cantos muy gruesos, ¿vale? Bueno, decir, aunque esto está en la teoría, pues que siempre el objetivo de este trabajo también, aparte de conseguir una pieza sólida y duradera, pues es que la línea del encolado quede lo más invisible y lo más disimulada posible. Por lo tanto, los cantos que unamos vamos a intentar que se mimeticen, que se fundan. Aquí tengo, por ejemplo, unas tablitas con las que siempre explico esta técnica a los amigos que vienen al taller a aprender. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, si nos fijamos, dos cortes diferentes de la madera. A ver si se ve la veta, lo diferente que es, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, mezclamos esto, pues esta unión de estos cantos, la línea encolado, pues va a ser muy visible, va a quedar, sobre todo estéticamente, muy mal. Entonces, esto lo ideal es, por ejemplo, encolarlo con una que tenga la misma textura. Al igual que esta, buscar ahí, por ejemplo, donde pase lo más desapercibido, ¿vale? Bueno, tengo por aquí, ¿veis? Dibujado ese triángulo. Si uniéramos estas tres tablitas, ahí, pues ahí lo tendríamos. También, por ejemplo, se puede poner esto de 1, 2, 3, pero yo creo que el triángulo es más visible y más rápido de coger, ¿vale? Eso por un lado. A continuación, bueno, pues para esta técnica
vamos a coger un cepillo intentando que sea más bien largo, para que esos cantos queden lo más rectos posibles. Vamos a utilizar una cuchilla con curva, con una ligera curva, ¿vale? Pero es importante decir que esta es una situación, una de las pocas situaciones en las que para encolar dos cantos que podemos cepillar al mismo tiempo gracias a la anchura de nuestra cuchilla, en esa situación podríamos utilizar una cuchilla afilada recta, o sea, como un formón con el filo completamente recto, cuadrado, ¿vale? Se podría hacer la técnica que vamos a ver en esta situación o en esta situación, es decir, en cualquier caso que la anchura de la cuchilla cubra los dos cantos juntos, pero no se podría hacer en esta situación al encolar dos cantos más gruesos que el ancho de nuestra cuchilla. En esa situación luego explicaremos que no se podría, ¿vale? Yo de todas maneras voy a utilizar la cuchilla con curva porque lo ideal es que el canto, los dos cantos realmente, queden ligeramente, o sea, casi de una manera inapreciable, pero real, cóncavos, ¿vale? No rectos, sino cóncavos. Al estar los dos cantos cóncavos, ¿vale? Es como si tuviéramos algo así, exagerándolo. Bueno, pues esos cantos al unirse van a hacer así y van a cerrar mucho mejor, ¿vale? Porque los extremos se tocan antes que el centro. Entonces en el centro queda atrapada la cola y la línea de encolado pues queda muchísimo más limpia y disimulada. Pero si los cantos son rectos, como hemos dicho, con el cepillo bien afilado, también se podría hacer, aunque a mí me gusta menos. Lo que es inaceptable para esta técnica es que los cantos queden convexos. Entonces, si quedan convexos y los intentamos unir, lo que va a pasar es que eso no tiene estabilidad y la cola, la mecánica de la cola de adhesión y cohesión, pues se va a romper y eso no vale. Entonces, esta es otra de las contundentes razones para entender por qué a un cepillo manual de carpintería se le pone cierta curvatura en el filo, porque se afila así. Esta es una de las muchas razones, que no es la única. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a la práctica para que se entienda mejor. Entonces, vamos a ordenar las piezas, que las hemos mareado un poco, ¿vale? Así es como las queremos encolar. Bien, pues esto lo vamos a cerrar así, como un libro. Aprovechando ahora me ha venido a la mente que, por ejemplo, los violines y ciertos instrumentos que se hacen con tablas de madera, pues se construyen de esta forma. La tapa de esos violines se construye a partir de una pieza que se corta, se cierra, salen dos tablas y se unen los cantos, ¿vale? Y lo llaman unión de libro. Nosotros lo hemos dicho unión a tope, pero en el campo de la construcción de instrumentos musicales lo suelen llamar de libro, pero claro, porque es como esto es de la misma pieza, pero eso no es imprescindible. Se pueden unir piezas de distintos tablones correctamente y no tiene por qué ser así. Pero en el caso de los violines se saca de la misma tabla de arce y ¡pum! Se une así como un libro, ¿vale? Entonces nosotros lo vamos a colocar así. Estos son los cantos que vamos a unir, atención, vamos a intentar que estén lo más alineados posible, aunque en este punto pues no tienen que estar perfectamente alineados, porque si no ya tendríamos el trabajo hecho. Y lo que vamos a hacer es ponerles ahí un sargento. Vale, ahí,
Ahí, ¿vale? Tocamos así por debajo para ver que ese extremo está alineado, más o menos, no tiene que estar perfecto porque ahora vamos a cepillarlo, pero que esté lo más regular, porque nos va a dar menos trabajo. Tocamos el otro lado y le ponemos otro sargento. A mí estos pequeños sargentos en C pues me parecen una solución magnífica, ¿vale? Ahí. Ahora noto, no está bien, pues bueno, antes de apretarlo del todo, voy a corregirlo ahí, ahora, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Y ahí está. Bien, decir que estas piezas que vamos a encolar, que vamos a preparar, ya he dicho, hay que darles un sobredimensionado, hay que prepararlas cercanas a su dimensión, a sus medidas definitivas, pero no totalmente. Lo que sí hay que intentar es que estén un poquito planas, ¿vale? Lo más planas posible y rectas, pero que no tiene que ser exageradamente, no nos vamos a preocupar más de la cuenta, sino simplemente un poquito de cuidado. Y a ser posible que los cantos que no vamos a encolar, los de afuera, ¿vale? Estos sí que estén medianamente, o lo mejor posible, escuadrados con las caras, ¿vale? Esto sí es interesante, que esto esté medianamente escuadrado. No hace falta igual que sea perfecto como cuando hacemos la preparación de componentes para ensambles y demás. Pero si están mejor cuadrados, pues nos va a salir todo mejor. Porque si los dejamos en bruto y esto está distorsionado, pues luego cuando veamos la colocación de los sargentos para que frague la cola, pues lo que va a pasar con estos cantos torcidos es que van a digamos, derivar la presión de los sargentos, y entonces la presión se va a ir hacia un lado y hacia otro y vamos a tener que compensar. Entonces, si están cuadrados, pues nos va a salir todo mejor, ¿vale? Ahora, bien, ahora vamos a colocar esto en el tornillo de banco, que es donde lo vamos a cepillar. Bien, lo sujetamos en el tornillo de banco, que es mucho más cómodo, y os cuento más cositas. La razón de colocar estos dos sargentitos en los extremos es precisamente para que en el cepillado estas superficies queden perfectamente inmovilizadas, porque cualquiera va a pensar, bueno, si ya lo sujetas en el tornillo de banco, esto ya está sujeto de sobra. Bueno, pues no. La experiencia me ha enseñado que es muy fácil que haciendo algo de fuerza, pues estas piezas, pum, resbalen en el tornillo del banco por cualquier razón y ya se desalineen. Entonces es un fastidio total, porque tú esto lo tienes que dejar como si fuera una superficie única. Entonces en el momento que se te desalinean, tienes que volver a empezar. Así que ya digo que es un rollo. Entonces estos sargentos en los extremos van a hacer que esto sí que no se mueva. Y el tornillo de banco, que no hay que apretarlo como una grúa hidráulica, el tornillo de banco es para inmovilizar, no para maltratarlo, como veo tantas veces en internet, pues inmoviliza las piezas aquí firmemente y ya está. Muy importante, lo he dicho al principio, pues saber la dirección de cepillado de las piezas. Entonces yo lo he colocado de tal manera que estos dos cantos, si observamos la fibra, ¿vale? Pues estén colocados para cepillar en esa dirección, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a rayarlo, lápiz, dedos como una pinza, y entonces esto lo que hace es que el lápiz no se escape. Si intento hacerlo así, incómodo. ¿Vale? Ahí. Tenemos una regla de alta precisión, rígida,
la que usamos para comprobar la planitud, eso ya lo sabemos. Bueno, pues la vamos a usar. Y se puede hacer con un solo cepillo, sin ningún problema. Pero bueno, yo me he preparado dos, pues para ser más eficiente y tener más autonomía. Entonces preparamos un cepillo con un corte normal, no hace falta que sea de desbaste, sino una viruta de 5 o 6 centésimas, ¿vale? Seguramente que ya lo he dicho antes, pero bueno, otro de los miles de usos de la Burasubo pues es limpiar y lubricar la base de los cepillos. Entonces así va a deslizar mejor y va a estar limpio de polvo y cualquier cosa, ¿vale? Le pasamos el Burasubo. Y ahora el objetivo primero que queremos es dejar estas superficies pues como una sola, o sea, limpia, como una sola. Esto ahora mismo pues es normal que tenga irregularidades, altibajos, porque claro, los dos cantos no están hechos, esa es la técnica, ¿vale? Entonces simplemente vamos a dar pasadas normales. Colocamos el cepillo, lo asentamos bien, ¿vale? Codos pegados al cuerpo, tiramos. Va a haber puntos en los que corte y puntos en los que no corte, ¿vale? Entonces es un cepillado, como digo, de limpieza. Entonces vamos dando pasadas, ¿vale? Es interesante comprobar el estado de la superficie que cepillamos con la hoja de una escuadra. Si es de laboratorio de ingeniero, mejor, que vamos a tener una visión más correcta. Y así comprobamos cómo está quedando a lo ancho, si va a quedar plano o si tiene panzas o abultamientos. Una maravilla. Tiene una curvatura la cuchilla. Vamos a ver esa curvatura, cómo deja la superficie, para que más de uno se sorprenda que esa curvatura no significa que haga excavaciones arqueológicas. Bien, una vez igualadas las dos superficies, ahora la tenemos como una sola, pues ahora hay que dejar esta superficie recta, o sea, plana, con el concepto de planitud que entendemos. Entonces es tratar los dos cantos como uno solo. A lo ancho ya hemos visto que tiene que quedar perfectamente recto y ahora lo que queremos conseguir es que quede recto a lo largo. Eso es muy importante. Es casi el principio de la técnica. Entonces ahora vamos a hacer la técnica de virutas interrumpidas. Marcamos los extremos con lápiz, unos 12 milímetros, ¿vale? Luego rayamos la superficie, no tengamos pereza, para ver dónde corta el cepillo, porque es una manera de ver que estamos haciendo bien el trabajo infalible. Entonces yo ahora cambio de cepillo. Como veis, he utilizado uno para el cepillado inicial de limpieza y ahora utilizo uno con una viruta un poquito más fina, en torno a 4 centésimas, intentarlo, ¿vale? Para dejar estas superficies perfectamente pulidas y rectas. Entonces el secreto de este encolado, para que sea tan fiable y tan duradero y tan resistente solo con la madera, sin añadir aquí ningún elemento, pues es precisamente este cepillado, que la madera, al estar pulida como un espejo, hace que la mecánica de la cola, las moléculas, agarren con mucha más fuerza que si estas superficies estuvieran rayadas, sucias, irregulares, ¿vale? Y eso es debido, como explico en el blog,
debido a la celulosa de la madera. ¿Vale? Un poquito, el abrasubo, lógicamente no vamos a encharcar esto de aceite y transmitirlo a la madera, estaríamos haciendo algo mal, porque si esto lo aceitamos, pues la cola ya se estropea. Simplemente es quitarle el polvo al cepillo, no mancha de aceite, ¿vale? Ponemos la cuchilla por detrás de nuestra marca del lápiz de los extremos, centramos la cuchilla, agarre correcto del cepillo y tiramos. No hace falta correr, simplemente que sea un cepillado uniforme. Al llegar al final, levantamos el cepillo y entonces vamos a ver ese trazo del lápiz dónde queda y dónde desaparece, y eso nos indica si estamos haciendo bien el movimiento o el corte con el cepillo, ¿vale? Vamos a dar otra pasada. Si queremos lo volvemos a rayar. Ahí. Y nuevamente. Codos pegados al cuerpo. Mano izquierda solo dirige el cepillo como un timón. No hay que hacer fuerza con esta mano. Eso ya está explicado. Y tiramos. El secreto de este cepillado delicado es que la mano derecha mantenga muy bien el contacto con la superficie cepillada. Esto lo difícil realmente, yo lo entiendo y me pasa y lo veo que le pasa a la gente, pues es el equilibrio, es que esto se te vaya así el cepillo, es lo más fácil, ¿vale? Entonces, esta mano, controlar que aprieta bien contra la madera para que el cepillo no se levante. Si queremos podemos hacer este agarre, coger el cuerpo del cepillo como una pinza, estos dedos por debajo y las uñas las vamos a pegar de la madera. Entonces las uñas van a actuar como una guía lateral, como si el cepillo tuviera una guía lateral. Entonces, si utilizamos las uñas no hay peligro de clavarse una astilla, lo malo es que usemos la yema de los dedos. Entonces a lo mejor, si a lo mejor hay alguna irregularidad, pues claro, nos vamos a hacer daño, pero las uñas no. Entonces pegamos las uñas, aquí no hay problema, y este dedo pulgar lo vamos a poner delante de la cuchilla, ¿vale? Delante del filo realmente, ¿vale? Ahí, vamos a utilizar este agarre. Si nos ayuda, lo digo como consejo. Y la mano derecha igual, la vamos a desplazar ahí y pensando que esta mano tiene que apretar aquí en el centro. Tiramos. Casi no corta ya el cepillo, y eso es un indicador de que esta superficie ya está plana o casi plana, ¿vale? Cuando el cepillo apoya en la superficie cepillada en los extremos de su longitud, pues la cuchilla ya no alcanza a cortar, porque estos extremos están tocando la madera e impiden que la cuchilla avance más, profundice más. Entonces tenemos esta superficie con nuestro concepto de planitud, que es cóncava, ¿vale? Cóncava, pero a esos niveles que ya sabemos. No es una barca. Entonces, al ser cóncava, esas 4 centésimas de viruta que sacamos, pues no alcanza a cortar, y entonces conseguimos la verdadera planitud, que es lo que buscamos. De todas maneras, como ya hemos dicho, tenemos que utilizar nuestra regla rígida. Una regla flexible no nos va a dar buenos resultados. Apoyamos en los extremos y la movemos. Ya está. Ahí se ve claramente. Ahí está. Pivota en los extremos. Justo. Es un indicador infalible. Si el cepillo, al pasarlo sin tocar los extremos,
no corta o corta mínimamente, no alcanza a sacar viruta, pues está claro que la base del cepillo está bien preparada, está calibrada de manera exigente y todo encaja. Al fin y al cabo es un engranaje el trabajo. Entonces, ahora que esto ya lo tenemos plano y pulido, vamos a mirar a la luz para que alucinéis con el brillo que tiene la madera, que está como un mármol, como un cristal.